Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Estamos dando inicio a nuestro en vivo en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Espero que hoy estén todos muy conectados, muy pendientes de nuestro en vivo para que interactúen con... Ya está ahí Marito Villalobos, ya lo vamos a enviar. Beatriz, un abrazo que es oiga, Beatriz Lorena Suárez, un abrazo también. Oiga, Fabián Romero, un amigo, un humorista muy bueno que está radicado en los Estados Unidos. Ahí está Don Mario Villalobos. Don Mario, muy buenas tardes. ¿Cómo va la Wi- vida? Wilson, un saludo muy grandote, qué rico ver a los amigos como tú y nada, complacido aquí de estar compartiendo con la gente que hasta ahora se conecta con Entre Notas y más, tardeando bien chévere. Exacto, aquí es una charla de amigos y pues hay que decirlo públicamente, Mario Villalobos es uno de los grandes periodistas de nuestro país. Además que se ha puesto la camiseta porque la mayoría de su trabajo ha sido en el mundo de la reportería, porque es que como ahora todo el mundo dice que es periodista, pero otra cosa es irse a la calle a hacer el trabajo, ¿cierto, mi Mario? Así es, Wilson, 33 años de reportería, pues digamos que le dan a uno de alguna manera la experiencia para poder enfrentar lo que se vive a diario en este país, que a veces parece poco halagüeño, insalvable y a la huya de todos esos cocos, pues ha pasado mucha agua debajo del puente, he tenido, bendito Dios, la oportunidad de hacer grandes descubrimientos, de pasar por varios de los más importantes medios de comunicación del país, siempre tratando de hacer lo mejor posible y sobre todo dejando huella de periodismo de servicio, que es lo que yo creo que finalmente es a lo que nos debemos con la gente, ¿no? Exactamente, eso es importante. Yo quiero que iniciando esta charla con Mario recordemos un poco, porque pues, o sea, pocos colegas, con pocos comunicadores sociales, periodistas pueden decir, he obtenido premios Simón Bolívar y los he obtenido en competencia, trabajando con resultados. Hablemos de cuál es esa satisfacción de Mario Villalobos haber obtenido estos premios Simón Bolívar. Wilson, han sido tres en el año 2000, 2016 y 2018 y por supuesto cada uno de ellos es digamos, una satisfacción enorme, no solamente por el trabajo periodístico que se hace, sino porque uno pone el dedo en la llaga como corresponde, porque uno trata de servirle a la gente, porque uno trata de intentar explicar lo inexplicable en un país rico en gente, rico en recursos, rico en miles de cosas, pero agobiado, puesto de rodillas por la corrupción, que creo que es el cáncer que nos está comiendo hace décadas enteras. En medio de ese trabajo, pues, por supuesto que es una satisfacción enorme, pero al otro día uno tiene que pasar la página porque tiene que seguir, Wilson. Tú sabes como reportero que esto es 7/24 y como digo yo, esto es una enfermedad terminal, de esto nos vamos a morir, ¿no? Exactamente, y nunca se nos va a quitar esa costumbre de hacer ese trabajo de calle, de verificar, de confrontar. Mario, hablemos un poquito de lo que está sucediendo actualmente. ¿Qué le está pasando? Usted que es docente, porque además usted es formador en el mundo de la comunicación social, pero ¿qué le está sucediendo al nuevo periodismo? No es necesario hacer lo que nos tocaba hacernos a nosotros, que es verificar, confrontar, investigar, buscar el sitio, el lugar, la escena del hecho para poder vislumbrar. Ahora, yo, por ejemplo, hoy veía noticias y uno dice, oye, ¿cómo publican esto y no confirman o no verifican unos datos o una información? Wilson, yo creo que el advenimiento de la era digital nos proporcionó grandísimas herramientas para hacer nuestro trabajo de manera más efectiva, más eficaz, más rápida, más oportuna, pero de alguna manera ha sacrificado la calidad, la rigurosidad. Digamos que hoy es preocupante ver cómo en algunas redacciones, no en todas, por supuesto, ni más faltaba, pero en algunas redacciones hay chicos con unas grandes falencias y unos grandes vacíos, no solamente en temas históricos, en torno a qué pasó y por qué, y el porqué de las cosas en este país, sino de alguna manera, y vale hablarlo, digamos, en español, Wilson, hay una pereza mental, o sea, son chicos que algunos de ellos están acostumbrados a que encuentran todo en San Google bendito, pero no tienen contexto. Y Uh eso -huh. es una forma, no es ni bueno ni malo de hacer periodismo, es una forma diferente que desde mi humilde concepto requiere un ajuste pronto, que las redacciones modernas hoy no pueden prescindir del tema digital, pero que ese mismo advenimiento de todas esas herramientas nos obliga a ser doblemente
rigurosos. En la época en la que yo arranqué uno no publicaba nada sin confirmar. Y en este tema, por ejemplo, en este tema tan valioso que manejan ustedes en el tema de información de entretenimiento, que además es tan delicado por temas personales, yo recuerdo que siempre las personas que como tú hicieron carrera en esto, como nuestra querida Negra Candela, como todos los periodistas de entretenimiento, siempre, siempre, absolutamente siempre, y me consta porque aquí le hago al lado el corazón de amigo y le doy paso al del reportero que también admira un colega como tú, siempre has sido una persona que ha sido muy juiciosa confirmando cualquier información porque sabe de la gravedad que ello implica. Hoy pareciera que muchos de esos chicos, no todos, y vuelvo e insisto porque hay muchos muy bien formados y muy rigurosos que están aprovechando bien el tema digital, parece que muchos de ellos no quieren aprender o no sienten o a veces les da pena preguntar, ¿no? Porque esta es una generación sumida en los celulares y en el silencio. Sí, bueno, lastimosamente, después ya hablaremos con Mario sobre estos temas, sería rico y tener gente, tener chicos de que lo que piensan, pero además usted es un experto en inteligencia artificial, en transmedia, contémosle un poco a la gente, porque uno tiene que estarse actualizando, pero usted, un reportero como dice, escarba y escarba y escarba, ya va también adelante en el mundo de la inteligencia artificial en el cuento de la transmedia. Wilson, cuando yo descubrí lo mucho que podía hacer la inteligencia artificial a la hora de hacer mi trabajo de manera más óptima, de revisar documentos de manera confiable más rápido, de obtener información, de hacer lo que llamamos minería de datos, de confrontar más rápido información, lo cual no significa que uno sacrifique el trabajo de campo con fuentes humanas, entendí que estaba uno montado sobre una montaña de oro y estamos asistiendo al gran boom de esto. Yo aprendí, me formé en temas de inteligencia artificial y periodismo digital hace 2 años en una maestría y desde esa época pues ya preveíamos lo que está pasando ahorita con toda la explosión de ChatGPT, de Bing, de BART, de todas esas herramientas fabulosas, de cómo se producen hoy presentadores de televisión a partir de una foto, por ejemplo, ¿no? Digamos Ujú. que hay un tema muy importante que a la gente le choca, ¿no? Ver cómo eventualmente las máquinas pudieran reemplazar a los humanos a la hora de hacer periodismo. Pero yo siento que eso no va a pasar, ¿sabes? Porque creo que es más importante el instinto de un periodista para hacer su trabajo bien hecho que lo que pueda hacer una máquina. Una máquina no va a reemplazar la calidad de un reportero en campo. Pero indudablemente es una herramienta que hoy no es optativa, Wilson. El reportero que hoy no se meta, no importa si cubre entretenimiento, orden público, Bogotá, qué sé yo, deportes. No importa qué área del periodismo cubra, tiene que estar metido con esas herramientas porque le van a potenciar. Si no lo hace, se va a quedar del tren de manera rapidita, te lo digo. Sí, eso sí, eso es un trabajo, pero chévere, chévere que la gente sepa y conozca un poco más de Mario Villalobos, pues que es una persona que está en el periodismo hace 33 años. Pero hablemos de esa faceta también de ser docente, a esas nuevas generaciones, a ese relevo generacional, les digo yo. ¿Cómo ves tú los alumnos de ahora, los estudiantes de comunicación? Claro que antes uno estudiaba comunicación social y periodismo con énfasis en organizacional. Ahora tiene cantidad digamos, como de ramas o de que lo preparan a uno hasta para comunicación social en moda. Así, Veía yo que días una carrera. así es, Wilson. Yo lo que creo es que, digamos, los chicos de hoy tienen un gran tesoro en las manos que no tuvimos tú y yo, nuestra generación, que es las herramientas digitales. O sea, si tú y yo hubiéramos trabajado con Google hace 20 o 25 años, tal vez hubiéramos hecho el trabajo con menos esfuerzo. Yo veo una generación que sigue creyendo que el periodismo es una salida, es una vocación, es un apostolado, digo yo, y por eso yo trato de volver en clase lo mucho que la vida ha sido generosa conmigo, pero también es un llamado a que esos chicos entiendan que una cosa son las herramientas y una cosa es lo mucho que la tecnología te puede ayudar, pero que todo el mundo tiene una flauta y pocos tienen la música. El llamado es a que cada chico que estudia periodismo hoy, en la rama que sea, como tú decías, busque su propia música interior y busque la forma de dar un plus y de ser diferente, no porque sea viral, sino porque entrega información que de verdad le aporta a la comunidad. Pero es que yo quedo, o sea, yo no sé a qué horas Mario saca tiempo para tanta cosa. Además es libretista. ¿Cómo has trabajado eso? Además que hay que reconocerlo cuando en noticias, en NTC Noticias, o sea, uno veía, en Colombia ya son que 13 o 14 indias Catalina que han obtenido,
Y ya pero tú no, uno veía, si mal no estoy, creo que son 14 y allá está tal vez una de las mejores reacciones del país, un sitio por el que yo guardo el mayor de los cariños. Allá están mis dos papás en este negocio que han sido Daniel Coronel y Alvarito García, a ujú, quienes les debo lo que soy como reportero, que me enseñaron que uno tenía que hacer las cosas por la satisfacción de servir y no por la vanidad de verse en cámara en televisión, por ejemplo. Y nada, hacer libretos y hacer ese tipo de cosas, Wilson, es un reto. Yo creo que uno tiene que reinventarse y a mí me sucedió en la pandemia. En la pandemia fue cuando yo realmente decidí que tenía que terminar mi capacitación en digital, empezar a estudiar todo ese tema de los libretos, de inteligencia artificial. O sea, teníamos mucho tiempo en casa y yo sentía que no podía desperdiciarlo, mientras yo tuve la grandísima fortuna de no tener problemas económicos ni de trabajo, porque bendito Dios nunca me pasó así. Entendí que debía que aprovechar el tiempo y aquí ahora lo hago, pues sacrifica uno mucho tiempo de descanso, de familia. Yo soy noctámbulo por naturaleza, me cuesta mucho dormir, el insomnio me cuesta, y agarro el libro y como un ñoño como toca, ¿no? Porque si no, uno no va a marcar nunca la diferencia. exacto, esa es la palabra que yo iba a utilizar con Mario y es cómo ha logrado usted marcar esa diferencia, porque yo me acuerdo que ustedes, pues, vos siempre has hecho cubrimiento, digamos, como de orden público, pero lograban hacer unas cosas que hablamos con la negrita en una ocasión en la sección de Top Secret, y eso era como, y conseguían una información que uno decía, ¿cómo carajos logran todo ese trabajo? Y es que ese tipo de información no se la sueltan a cualquiera. Wilson, yo creo que es un tema de credibilidad de las fuentes con uno, ¿no? No solamente en orden público, investigando, haciendo entretenimiento, porque cuando estuve en el RCN tuve la grandísima fortuna de estar reemplazando 6 meses en una licencia a nuestra queridísima Diva Yesurún, y aprendí Ujú. montones. Nunca en mi vida aprendí tanto como en esos 6 meses, porque era descubrir un mundo sobre el cual yo, debo admitirlo, Wilson, tenía muchos prejuicios, ¿no? Y entrando ahí y teniendo de cerca a reporteras como Cristina Estupiñán, a quien adoro, a Olga Cotes, a Amanda Bella, a presentadoras a cargo mío en los libretos como Carolina Cruz, como Andrea Serna, como Claudita Bamón, pues aprendí muchísimo. Y yo creo que es un tema de credibilidad cuando la gente siente que está recibiendo lo que merece de un reportero serio y tú lo sabes porque a diario manejas información que es delicada y sentiría yo, y tú me corregirás, que el 80% de los cuentos que te cuentan tú sabes que no los puedes publicar porque o tocan Ajá. una fibra íntima muy, muy dura o tú sientes que no hay la suficiente entorno y la suficiente reflexión y discusión. Y ahí es un llamado a la responsabilidad. Por eso creo que quienes como tú y como una serie de reporteros de entretenimiento han logrado ganarse un sitio, lo han hecho a punta de seriedad, de responsabilidad y hacer un trabajo que la gente a veces prejuzga como fácil de manera responsable y profesional. Yo creo que la credibilidad y el profesionalismo finalmente le dan a cada reportero lo que digamos, merece, si cabe el término, ¿no? Finalmente Exacto. uno va construyendo ese camino y lo va recorriendo a punta de que ver que uno es él. Sí, y yo siempre he utilizado una frase en mi diario vivir y es que después de la leche derramada no hay nada que hacer. Entonces uno no puede que porque le contaron. Además, Mario, tú sabes que en el ejercicio de los chismes que fue tanto tiempo en el que yo estuve, fueron 16 años con la negrita trabajando sobre los temas. Para mí el 70% a mí me llamaban los protagonistas del chisme. Y en muchas ocasiones decía, yo te cuento esto, pero no voy a decir que fui yo. Voy a hacer tal cosa, pero no cuentes que soy yo. Y más, sin embargo, uno llamaba a los involucrados o a la productora o al canal. La negrita me decía, Wilson, lo único que nunca uno debe echar chismes es de separaciones y de embarazos. Eso no funciona. Ese tema de embarazos y separaciones, eso no existe. Esas separaciones generalmente son cuadriculadas o en el ejercicio de los embarazos pueden que nosotros conocimos muchos embarazos que nunca se vieron, pero sabíamos que estaban embarazadas. Entonces, ese tipo de ejercicio yo creo que sería rico que las nuevas generaciones le tuvieran en cuenta de que una cosa es que uno confronte con las fuentes, porque ahora es muy normal, Mario, a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención de los periodistas de ahora, es que les fascina ser protagonistas de la nota.
y decir que son íntimos amigos de Pepa, de Juana, de José, salen con fotos y uno dice, oye, pero es que esta persona vieron de ha sacado toda información, pero lo primero que sacan, estoy con mi mejor amiga, estoy con mi mejor amigo, es que mi íntimo, ¿qué piensas de ese ejercicio? Yo creo que hay un problema de sobreexposición en el que los chicos que están en la generación actual ejerciendo la reportería no están haciendo un uso adecuado de lo que significa la viralidad. Están tratando de inmiscuirse, como dices tú, ser protagonistas, y eso es un arma de doble filo, porque también tú eres esclavo de lo que posteas y dueño de lo que callas. Y tú no sabes a dónde vas a estar a la vuelta de unos años trabajando, ni con quién. Para hablarlo en buen español, se bajan la caña colegas, cosa que uno creo que nuestra generación nunca lo tocó, pero sobre Nunca. todo tienen ese afán de ser virales porque se los permiten las redes y de ser comillas famosos, cuando siento yo que como ha pasado tanto en el periodismo de entretenimiento como el de deportes, investigación, quienes son comillas famosos, si es que algún día se fuera nuestra meta, son quienes realmente la gente dice, este es un periodista serio que está confrontando lo que está diciendo. Mira que tú decías, durante 16 años al lado de la negrita, pues supongo yo que hubo muchos debates y discusiones cariñosas al interior de ese equipo de trabajo en el que decidieron no publicar cosas porque creían que no era conveniente, incluso si estaban confirmadas. Wilson, ustedes siempre creo Mira, yo tuvieron esa delicadeza, ¿no? exacto, Mario, yo les voy a confesar, y bueno, la negrita lo sabe porque lo hemos hablado, y la Ita es que es la hija de la negrita que era del equipo de trabajo de Picantísimo y de Calzón Quitado. Yo siempre lo he dicho y vuelvo y lo confirmo, si la negrita hubiera publicado o hubiésemos publicado el, el 70% de la información que nos llegaba, yo creo que hayamos acabado con toda la farándula colombiana porque a nosotros nos Totalmente. llegaban videos de este está saliendo con este, esta le está poniendo los cachos, este se robó, este está viviendo, este está estafando. Eso era así, o sea, y salía uno a los eventos y los veía uno conversando entre ellos, los mejores amigos, pero ellos lo llamaban a uno. Entonces yo decía, la negrita se curó mucho en salud, en muchas, nos llegaban videos en la época digamos, como de iniciando el 2000, nos llegaban toda la información de las famosas, que siempre me han desmentido, de varias periodistas que han llegado a los sitios donde han llegado porque estaban haciendo otras actividades que no eran ni de presentadoras ni de periodistas. Pero todo eso, uno optó con lo que tú dices, uno que saca con contarle eso a la sociedad si lo que va a generar es una contaminación o va a generar un daño y cada ser humano decide cómo llega a donde tiene que llegar. Sí, un poco la reflexión, Wilson, diría yo que es una invitación más que una reflexión a los chicos que hoy están empezando este oficio tan hermoso que es de verdad muy gratificante. Esa reflexión piénsalo 2 veces antes de postear algo. Piensa si vale la pena hacerlo, piensa si vas a lastimar a alguien, piensa si vas a acabar una familia, piensa si tú mismo como reportero no te vas a arrepentir, porque todo está dejando huella en Internet. No hay nada que no deje huella. En la época nosotros, sencillamente, pues, si cometíamos una embarrada, Wilson, rectificábamos con gallardía. Hoy Y incluso poníamos la hay un cara. tema, claro, y incluso hay temas hoy de muchos reporteros de la vieja data y de la nueva ola, digamos, por decirlo así, inmiscuidos en temas penales, en penas judiciales, embolatados judicialmente porque no tuvieron la rigurosidad, no respiraron profundo antes de publicar. Es una invitación de verdad muy cordial y muy respetuosa que respiren antes de postear y de publicar, porque ya después de hecho el daño, como decías tú, ya es muy difícil resarcirlo, ¿no? Bueno, ahora hablemos de esa faceta que nos está llevando ahorita a un hijo literario y es esa faceta de escribir, de ser escritor, de ser libretista. Hablemos un poco de la parte libretista. ¿Cómo vamos ahí? Porque con toda esa sapiencia que tiene Mario Villalobos y este trabajo a uno le da demasiada experiencia. Uno habla con mucha gente y no es que uno se las sepa todas, pero sí uno aprende del bagaje, de la historia, de la vida. Así es, Wilson. Bueno, en este momento les voy a contar hasta donde puedo contar porque
de por medio hay un par de contratos de confidencialidad y unas cláusulas que son muy, digamos, muy estrictas en eso, pero estamos trabajando en el libreto para un par de producciones que, con el favor de Dios, pueden estar en las plataformas muy pronto, de temas, digamos, muy delicados en torno a lo que pasó, por ejemplo, con tragedias naturales en Colombia. Y ahí estamos un poco haciendo el tema de la preproducción de la investigación periodística y empezando a generar los libretos, pensando, por ejemplo, en temas de cómo a la hora de promocionar esos productos audiovisuales que son, como se llaman en este entorno, productos 360, es decir, que tienen podcast, que tienen redes sociales, que tienen un circuito transmedia, es decir, un circuito que retroalimenta red tras red, hablando de X, de Instagram, de TikTok, están abordados desde ese punto de vista 360, es decir, va a tener muchos spin-offs, va a tener muchos productos, digamos, adicionales. En eso estamos trabajando muy en llave con Rafa Poveda, quien es el padrino de este sueño literario también, y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo pensando en que la gente no solamente lea un libro o descargue un libro de manera digital, sino que de ese libro haya eventualmente, por ejemplo, una serie para una plataforma, un podcast, un producto en cartoon, por ejemplo, un producto, digamos, que sea un audiolibro, etcétera. Digamos, hay muchos formatos en los que estamos trabajando. Y la cuota inicial de ese sueño, pues, es Confesiones de una bruja, que ya está en las librerías y estamos en este proceso de que la gente conozca esa historia, ¿no? Bueno, Confesiones de una bruja. ¿De dónde, cómo? Yo no creo, o sea, ahí sí te lo voy a decir así, que lo hayas pensado hace un año, 2 años. ¿Hace cuánto empezaste a hacer el trabajo de campo, el acercamiento, para poder sentarte y sobre todo que como dicen, que yo no creo en brujas, pero que las hay, y nosotros que somos de haber vivido la generación del narcotráfico y todo esto, pues uno sabía que muchos de ellos, muchísimos, yo me acuerdo de Gacha, que acuérdate que a mí me tocó trabajar para el Correcto. Pacho, Cundinamarca, con la fiscalía, cuando esa era instrucción criminal, era bastante difícil porque muchos de ellos se pegaban unos viajes ni los berracos para poder ir a consultar los famosos brujos o brujas o hacerse rituales. Yo me acuerdo que vi uno de Gacha en el río, un ritual que le estaban haciendo en el río. Correcto. 20 años más o menos Wilson tomó parir este hijo, si se me permite el término, porque Confesiones de una bruja arrancó la reportería en el 2003, yo a sentarme, ya decidido a hacer la historia, pero realmente yo conocí a Sofía, la protagonista, en el año 99. Yo fui a entrevistarla por cualquier cosa, por un trabajo periodístico, y al final de esa sesión, digamos, el propósito de esa entrevista, Wilson, era que ella nos contara cómo prevenir el rapto de niños por parte de los satánicos en los días de Halloween. Uh Terminamos -huh. la entrevista y ella me dijo, ven que yo te quiero tirar las cartas. Yo era el tipo más escéptico y más incrédulo y lo sigo siendo, pues porque soy reportero. No hay otra forma de ser un buen reportero sino no comer entero, no tragar entero y no comer cuento, digamos. Ella me insistió muchísimo, Wilson, ven, mira que yo cobro a precio de hoy, yo calculo tal vez 1,5 millones, 2 millones de pesos solamente por esa consulta. Y yo traté de alejarme cuando ella de pronto me dice, ven que yo quiero que hablemos de tu mujer y tu hija. Y yo quedé pasmado, Wilson, porque la acababa de conocer y ya no tendría por qué saber de mi vida personal. Para hacer el cuento corto, tiró el tarot, por primera vez en mi vida yo hacía algo como eso, y pronosticó dos cosas que se cumplieron al pie de la letra. La primera me dijo, estamos en octubre del 99, el año entrante a mitad de año ya no estás casado. Y efectivamente yo me divorcié de la madre de mi hija a mitad del año 2000. Y me dijo, pero tranquilo que por la época de tu cumpleaños vas a recibir un reconocimiento grande en tu trabajo. Yo cumplo el 5 de septiembre, el 8 de septiembre del 2000, recibí el primero de los 3 premios Simón Bolívar. De ahí para adelante y en ambas ocasiones ella me llamó, Wilson, y me dijo, yo te dije, Mario, pero como tú no crees, con el tiempo nos frecuentamos muchísimo con su nuera y su hija, Alexandra, que son como las personas que están muy pendientes, y un día ellas me dicen, bueno, estamos como en una reunión y me dicen, mira, nos vamos porque mañana viene Nicanor a casa y no hay nada listo. Y yo, ¿y quién es Nicanor? Y me cuentan un cuento que para mí era, pues, bestial, Wilson. Me dicen, Nicanor Ochoa es un espíritu, un sanador venezolano que posee el cuerpo de Sofía para hacer obras benéficas, para sanar personas que están enfermas. Y yo dije, no, eso es una locura, o sea, ustedes se la están fumando verde. Me invitaron al otro día a casa y efectivamente fui testigo de cómo llegó esa visita del sanador de manera, digamos, casi que
muy, digamos, muy aterradora para mí ver a Sofía hablar con otra voz, ver que ella estaba, digamos, eh, hablando con acento venezolano, etcétera, y ver también personas, pacientes que la estaban haciendo, la estaban esperando para hacer ese tipo de sanaciones. Yo terminó eso y yo le pregunté, ven, Sofi, pero ¿eso de dónde viene? Y ella me cuenta que desde niña, desde los 6 8 años, tuvo una visión donde ese sanador le dijo que el 13 de cada mes iba a empezar a utilizar su cuerpo para hacer sanación. Y paralelamente ella me cuenta que de verdad a esa edad lo que ella la enamoró en la vida fue ver cómo su abuela hacía brujería negra y ahí empieza la historia. Esa lucha entre el bien y el mal Wilson porque ella es una niña de 8 años que Ujú. no tuvo infancia porque se dedicó a hacer brujería y a la bulla de todos esos cocos empieza a relacionarse con los marimberos de la Sierra Nevada en los 70s, el nacimiento de los paramilitares en los 80s y 90s, la guerrilla en los 2000, luego viene a Bogotá y aquí empieza a trabajar y tiene como clientes fiscales, cantantes, políticos, famosos, actrices, actores, apartamenteros, o sea, toda una fauna de gente que uno no se imaginaría. Y yo empecé a hacer la reportería en campo todos los fines de semana. Yo estaba trabajando en Noticias RCN y los fines de semana yo me iba para la casa de Sofía a ver cosas que desafiaban mis 5 sentidos y yo decía, esto no puede ser posible. Y pasaron cosas delante mío que yo todavía me aterro cuando las recuerdo, pero y que lo desafían a uno como reportero para creer, pero que son perfectamente verídicas. Y eso es lo que se narra en Confesiones de una bruja. Bueno, Confesiones de una bruja, ¿de qué editorial es? ¿Dónde la consiguen? Porque definitivamente es un muy buen referente para que la gente conozca la verdadera historia de nuestro país. Un trabajo, como vos decís, de reportería de la vivencia, porque una cosa es que a uno de oídas, ser testigo de oídas y que a uno le cuente, pero otra cosa es vivir el desarrollo de la protagonista, que la protagonista tenga oportunidad de demostrarte lo que hace. Eh, yo siempre he dicho que hay seres humanos. Tengo entendido que ella antes se dedicaba a la magia negra, ahora se dedica a la magia blanca. Correcto. ¿Cómo ha sido esa transformación y cómo empezaste tú a quererlo plasmar y cómo se desarrolla el libro? Bueno, en la primera pregunta, Wilson, muy fácil, ya están todas las librerías, en la Lerner, en la Nacional, en la Panamericana, y sobre todo la pueden adquirir también en testigodirectoeditorial.com, que es nuestra web, donde además hay libros fabulosos como Tras la sombra de Garavito, que narra, digamos, todo el trabajo que hay, porque ya viene un trabajo audiovisual y esto es una primicia para la gente de Entre Notas y más que nos está viendo. Antes de morir, Luis Alfredo Garavito le firmó a Rafa Poveda los derechos exclusivos para contar su historia. Así que se imaginarán lo que hay luego de 30 horas de grabación en la cárcel de la Tamacuba. Ese producto está en proceso y pronto lo vamos a ver. Y pronto va a haber también en Testigo Directo Editorial una novela fabulosa, Wilson, que va a ser muy, muy reveladora, inspirada en Popeye y que explica por qué Popeye siempre quiso ser el patrón y no el matón. Digamos que eso vienen cosas muy lindas en Testigo Directo Editorial y aprovecho para decirles que no se pierdan los próximos lanzamientos. Ahora, ¿cómo arranca todo ese proceso? Pues ese proceso me llevó a mí 20 años, como te cuento, de reportería, de desafiar mis propios sentidos, pero además a la luz de esa rigurosidad que yo tanto pregono, era que todo lo que ella me contaba de temas históricos, de lo que pasaba, yo tenía que ir a buscar fuentes adicionales que me contaran cuál era el contexto, ir muchas veces a la biblioteca, pegarme noches enteras a internet tratando de chequear cómo encajaba el relato histórico dentro de lo que ella me relataba, cómo incrustaba uno, cómo armaba el rompecabezas de la historia de una bruja dentro de los hechos históricos que estaban acaeciendo en el país para esa época. Y cómo se transforma ella de bruja negra temible, porque la temían todos, Wilson. Una de las cosas más impresionantes es que ella trabajó para guerrilleros, paramilitares, marimberos, gente poderosísima y peligrosísima, pero todos le temían. ¿Cuándo viene esa transformación? Cuando ella entra en una disputa con un espíritu de los que ella denomina de luz baja, y ese espíritu le asesina a 2 de sus hijos. Sofía sueña cómo van a morir sus hijos y los ve morir y mueren exactamente como lo soñó y como le advirtió ese espíritu. A raíz de ese capítulo, de ese episodio, perdón, donde de hecho la segunda hija que muere en sus propios brazos, Sofía decide no más a la brujería negra. Y de ahí para allá ella sigue trabajando el esoterismo en lo que se denomina en ese medio ambiente la brujería negra, ¿no? Y eso, por supuesto, tomar esa decisión de vida
Es lo que en el fondo cuenta el libro, una moraleja grandísima de cómo ella llegó al culmen de la egolatría, del dinero, dinero fácil. Ella también tuvo problemas de adicción a la droga, de alcoholismo, que se le vinieron encima cuando su mundo se parte en dos por cuenta de la muerte de sus hijos. Y es una lección de vida que ella le da a uno. La gente puede decir hoy, pero ¿qué diablos puedo aprender yo de una bruja? Los invito a que lean el libro para que se den cuenta cómo la caridad humana y cómo ese fenómeno de redimirse, ese proceso de fuerza de voluntad de dejar lo que ella, lo único que además sabe hacer, ¿no? Que era ejercer ese esoterismo negro, decide hacerlo de un momento a otro, como si tú hoy fumaras, Wilson, y dijeras a partir de mañana no lo hago. Es admirable cómo ella de alguna manera renuncia a los oropeles, al dinero, porque delante mío, y te lo puedo decir, yo vi clientes famosísimos, políticos, fiscales, cantantes, que delante mío le daban 5, 10, 15 millones de pesos. Y esa plata ya decía que me esfumaba. Acuérdate que había un fiscal general de la nación que tenía a un gurú de cabecera, de Armando Martí, asesor, claro. no tomaba una sola decisión sin consultársela a él. Claro, claro. Y el libro, Armando Martí, todo el mundo recuerda ese episodio. El libro, a propósito de fiscales, narra un episodio donde un fiscal general tiene grandes sospechas sobre un grupo de altos fiscales que aparentemente estarían involucrados en temas de corrupción y le pide a uno de sus colaboradores que los investigue. Tres de esos fiscales que hacían parte de ese grupo de presuntos involucrados son clientes habituales de Sofía y fueron a verla y le dijeron, ayúdeme. Y ella, con base en sortilegios blancos, porque lo primero que le dijeron, y esto es increíble, fue, acabe con ese fiscal general, acabe con el delegado que nos está investigando, y ella se niega. Le pusieron, y lo puede dar fe de eso, le pusieron millones de pesos enfrente, y ella se negó tajantemente a hacerle daño a alguien porque ya estaba en otro estadio de su vida, ya había renunciado a la magia negra. Lo que hizo fue protegerlos de las investigaciones y logró sacarlos. Entonces lo que uno puede ver es cómo criminales famosos y poderosos pues siempre recurren a un mundo que la gente jura que no existe, Wilson, pero sí existe. Créeme que yo, como te digo al principio de esta charla, yo jamás pensé que yo me fuera a enfrentar a ese mundo, digamos, de lo paranormal, de lo esotérico y ver cosas que mis ojos de periodista incrédulo, como debe ser, se negaban a creer y pasan. De que las hay, deja de ser ya una frase de cajón de las abuelas para tomar vuelo en un libro que yo espero que la gente goce, porque es un libro que narra la historia de Colombia, narra cómo los criminales, los poderosos y los famosos van a buscar a las brujas y al final tiene una moraleja de vida impresionante de cómo una mujer abatida, derrotada y sin dos de sus hijos decide decir no más en un episodio de Fuerza de Voluntad realmente admirable. Bueno, Mario, el libro es, porque aquí hay unas personas que están fuera del país, están en España, están en Argentina, me están preguntando que si se puede conseguir el libro en físico o también ya está digital. Ya En está digital. digital, está en audiolibros, en Está, audio no está. en digital ya está en testigodirectoeditorial.com, pueden comprar la versión descargable y ya estamos en ese proceso porque, como te dije, es un proyecto 360, así que pronto van a poder tenerlo audible, van a ver el backstage, el detrás de cámara de grabaciones que hicimos con ella, donde ella hace rituales que tienen que ver, por ejemplo, con protección a guerrilleros, las famosas aseguranzas, los niños en cruz, los blindajes que usaban para que, por ejemplo, si sufrían un ataque a bala no se murieran, una cosa increíble, Wilson. Es decir, los guerrilleros y los paramilitares iban donde Sofía a que le hicieran un ritual que se llama los niños sin cruz, los blindajes, que consiste en tatuarse 7 cruces en diferentes partes del cuerpo, la nuca, las pantorrillas, etcétera, el pecho, la espalda, y a través de un ritual ellos obtenían protección para que si, por ejemplo, les disparaban, quedaban malheridos, perdían sangre, por supuesto, pero no se morían. Otro de los rituales más comunes que hacen ese tipo de personajes al margen de la ley son las famosas aseguranzas, que es como una cadena que tiene unos dijes y ella les dice, les hace un ritual de protección y les dice en el momento en que esa cadena, esos dijes se calienten, usted tiene que huir. Y en el libro está relatado como uno de los más importantes jefes de las FARC se salvó en el bombardeo de la Fuerza Aérea gracias a una aseguranza que le hizo Sofía. ¿No? Y mira que tú sabes que yo pues trabajé 18 años en la Fiscalía General de la Nación y pues me tocó investigar muchos de estos casos y pues estuve con una de las fiscales de hierro que está ahorita en la terna para fiscal general de la Nación
Y muchas de estas situaciones las encontramos en investigaciones. Muchos, o sea, uno empezó a investigar algo, por ejemplo, el caso de la monita retrechera es una cosa que uno queda asombrado, cómo ella todo hacía esa cantidad de rituales, esa cantidad, digamos, y consultaba y llevaba y traía al país, así como trajo a Rocío Dúrcal, trajo a Juan Gabriel para que cantaran allá en Chía y todo eso, ese tipo de personajes también traían a los brujos, como del cuento, al gurú a nivel mundial, pero veía uno o en el transcurrir, yo ya voy a cumplir 4 años de estar haciendo estos envíos, en abril del 2024 cumplo 4 años de estar haciendo estos envíos de lunes a viernes y generalmente cada 50 o 60 días estoy trayendo gente que habla del tema del despertar de conciencia, del esoterismo y que predicen, que son videntes, le hacen a uno, pero lo que yo puedo analizar de lo que es esbozado del libro, Mario, es que muchas de estas personas, del dicho al hecho hay mucho trecho y hay muchas cosas que no aciertan. Hay una famosa cubana que me puse en la tarea de hacer el trabajo de campo, de apuntar lo que decía mes a mes durante 7 meses, a ver qué se cumplía. Y es duro, o sea, todo el mundo le cree y la sigue, pero de verdad no ha coincidido. Hay unas cosas como que se acercan, como que se asemejan, por ejemplo, los temblores, los terremotos, lógico, eso es normal en la Tierra y se presenta cada cierto tiempo en ciertas, porque ya astrológicamente saben cómo se va a mover la Tierra, en qué sitio se puede mover más que en esto. No que se pueda predecir un terremoto, pero más o menos de acuerdo a cómo se van ubicando. O series de detalles. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando primero que iban a asesinar a Gustavo Petro antes de que fueran las elecciones, después que antes fuera que fuera presidente, ahora que iba a morir antes de cumplir el año, que iba a morir de una enfermedad mortal. O sea, todo ese tipo de cosas uno dice, bueno, y lo investiga, pero ya lo que tú estás aquí plasmando en este libro es un trabajo hecho por ti, 20 años de trabajo para poderle contar a la gente historia del país, historia de nuestra Colombia, donde hay muchos, digamos, como se pisan muchos callos. Ahí cómo haces el ejercicio, le colocas, le cambias los nombres, ficcionas un poquito la historia, le Sí, cambias el lugar, porque es que sí, no creas, evidentemente, Wilson, sí, porque hay que digamos, tener en evidentemente, cuenta, y hay que tener en cuenta una cosa, que te pones en riesgo vos y pones en riesgo a la otra persona porque la gente va a querer tapar. Me acuerdo cuando Consuelo García sacó el libro de las prepago, tal cual. Y ellas negaban y negaban, y yo decía, pero si uno las ha visto, si uno sabe que han ido, yo estuve en uno de esos eventos y vi la cosa y demandaban y ponen en riesgo, o sea, ponen en riesgo a las personas. En el caso tuyo, ¿cómo lo luchas, cómo lo vives? Wilson, es un proceso supremamente dispendioso precisamente por lo que hablaba, de garantizar primero la seguridad personal de la protagonista, porque como te contaba, ha trabajado con todo tipo de delincuentes de todas las calañas posibles y con poderosos, que muchos de los cuales son igual de aterradores, igual de peligrosos, ¿no? Por supuesto, hay una reserva de los nombres grandísima. En algunas ocasiones y en algunos pasajes del libro hemos tenido que cambiar los nombres, algunas situaciones, algunos lugares incluso para poderlo, pero lo que hay detrás de eso es verdad, y quien sabe leer entre líneas, seguramente, y si ha seguido de cerca la historia del país y las noticias de manera regular, pues se va a dar cuenta que estamos hablando de personas de carne y hueso y de personas que estuvieron cercanas a ese mundo del poder y a ese mundo del crimen, ¿no? Sí, y sobre todo que aquí en Colombia el poder se ha ejercido es con otros objetivos, con otros intereses y la vida de un ser humano es lo que menos, en Colombia la vida de un ser humano no les importa es tan fácil, acuérdate como hace unos años que hasta por 50.000 pesos pagaban porque estos chicos asesinaran a otras personas. Pero bueno, la gente, ¿qué va a encontrar ahí? Tres cosas que tú vas a decir, vale la pena que se lean Confesiones de una bruja porque van a identificar, van a conectarse con tales temas. Tres temas
transversales, como lo decíamos, Wilson, el tema de la historia de Colombia, de cómo los poderosos, los criminales y los famosos van donde las brujas y las consultan, y no solamente las consultan, sino que toman decisiones trascendentales en su vida con base en lo que les dice una esotérica. Pero además, para que se piquen y lo compren hoy mismo, hay una historia de un cantante famosísimo, famosísimo, que llegó con la garganta en el piso, no podía trabajar. Ella descubrió, además era devotísimo de la Virgen y no quería ir, lo llevó un amigo casi a arrastra. Eh, y él no creía hasta que la bruja le dijo, mira, a ti te hicieron esto así, 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 una persona de estas características, el trabajo fue así y él quedó aterrado. Finalmente accedió, el procedimiento para sanarlo fue tan difícil, a esa altura Sofía ya no trabajaba con magia negra, estaba dedicándose solamente a los temas de esoterismo blanco y lo sanó, pero el procedimiento era tan difícil, que solamente lo había enfrentado 2 veces en 50 años de trabajo, digamos, en esas líneas del esoterismo. Está la historia de un senador, por ejemplo, muy mediático y muy famoso también, que llegó a pedirle a ella que le ayudara, pero lo que ella descubrió en el tarot era que él tenía problemas de amor, y tenía de problemas de amor porque para él era muy difícil salir del closet. Y él fue senador muy famoso en una época en la que declararse abiertamente gay era muy complejo. Hoy, por fortuna, estamos en una sociedad muy tolerante, en donde todos tenemos que mirar a las personas que tienen una visión diferente de la sexualidad de una manera respetuosa y donde se garantizan sus derechos. En esa época no. Y él le pedía dos cosas, Wilson. Primero, que ese gran amor no se le fuera del lado, y segundo, que le ayudara a conseguir las mayorías en el Congreso. Imagínate una cosa tan loca como que un tipo que todo el mundo considera absolutamente serio vaya a decidir el rumbo de las leyes del país conforme lo que le dice la bruja en un tarot. Y lo más digamos, sorprendente de todo es que efectivamente, como ella le decía, que armara las mayorías en las comisiones, era para que finalmente le funcionara, era como en realidad pasaba. Ella le decía, mire, hay que convocar y hacerse amigo de fulano, mengano y perencejo, y aquí vamos a hacer unas activaciones para que usted le vaya bien. Jamás tocó a nadie, Sofía. Digamos, esa vaina de ir a hacerle una maldad o un maleficio o una sortilegio, un hechizo malvado a un político o ese tipo de cosas, nada, porque a esa altura del partido ella ya estaba en otra etapa de su vida tras la muerte de los hijos. Pero efectivamente funcionó. Si tú me dices cómo, no sé, no lo sé. Delante mío pasaron cosas que retan la imaginación de cualquier persona, y es un poco una reflexión, porque la tercera cosa que yo les quiero proponer para que lo lean es, cuando usted agarra y lee un libro como Confesiones de una bruja, eh, tiene que tener la entereza de saber si se le mide a meterse en un mundo tan complejo como es, Y tan porque además es podrido, adictivo, y sí, podrido. y adictivo, Wilson, porque yo veía pasar grandísimos personajes. Por ejemplo, una persona muy importante cercana al mundo bursátil iba 3 o 4 veces a la semana a consultar a Sofía sobre temas de inversiones de miles de millones de pesos, y yo decía, esta persona está loca, o sea, ¿tú cómo vas a decidir sobre miles de millones de pesos sobre esto? Y lo que pasa es que le funcionaba tan bien y le resultaban las cosas tan bien de acuerdo con los consejos esotéricos, que lo seguían haciendo. Y eso genera una adicción en la gente que puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Es también una moraleja en el fondo. Sí, exactamente. No, y eso suele pasar. Como yo te decía, yo a veces invito gente, pues invito mucho al profesor Salomón, a Janine y todo, y la gente, mira, es increíble, la gente se dispara y cree ciegamente, y siempre hacemos la aclaración con ellos, es que simplemente eso es como una guía, que no lo tomen como la Biblia, de que es que le dijeron es que se va a ganar la lotería, entonces, ay, entonces dígame si se me la va a ganar el día viernes, el viernes 10 de noviembre, quieren saber todo en esa, y si la persona no les dice, se vuelven, lo que tú dices, adictivo, y eso puede pues enloquecer a cualquier ser humano, porque si las cosas no salen, como yo te decía, yo me puse a hacer la tarea con esta famosa vidente, y yo dije, oye, en 7 meses no ha acertado nada, o sea, que diga algo, que uno diga esto. Yo dije, definitivamente nunca vuelvo a creer en este tipo de personajes que se aprovechan también de muchas personas por su ignorancia. Y tú sabes más que nadie, por ejemplo, que yo investigué varios casos
donde esta gente se aprovecha y les quita los bienes y los maneja y empieza a dejar cantidad de cosas a nombre de ellos, pues simple y llanamente son beneficios personales. Pero bueno, vendrá un tomo, vendrá una saga, porque a mí me parece que esto va a ser un bestseller, Mario, porque una cosa es contar algunas cosas de algunos personajes de nuestro país, pero cuando empiece ya a destaparse en Colombia existe mucho olfato, tenemos malicia indígena y va a ser rapidito que descubran eso. Entonces, habrá un segundo tomo y segundo, aquí, mire, lo pueden comprar, ¿verdad? Habrá una segunda y han pensado, han hablado con Sofía en llevar de pronto a hacerlo una serie de televisión. Wilson, definitivamente material para un segundo tomo hay, pero decididamente hay muchísimo. Y depende mucho pues de la acogida que tengamos con este primer volumen de Confesiones de una Bruja. Y por supuesto, como te mencionaba al principio, todos los proyectos que hacemos en Testigo de Derecho Editorial de la mano de Rafa Poveda son proyectos 360, son pensados en tener un libro físico, un libro digital, una plataforma como Netflix, como Amazon o cualquiera otra, HBO, el que quiera que sea, o eventualmente en señal abierta. Estamos en ese proceso de ver cuál es la mejor opción para poder estar en el mercado contando una historia que yo considero que es épica. Dicen las mamás, no es porque sea mi hijo, pero es muy bonito, pero yo creo que este trabajo periodístico vale la pena que la gente lo conozca. Y hay una cosa adicional a propósito de lo que tú decías ahorita de tanto confusión de la gente, y es que la protagonista Sofía siempre le dice a la gente, y charlando mucho con ella, me decía, Mario, mira, la cantidad de charlatanes que hay es tan terrible que hay gente que va y le dice a otro, ven que yo te voy a ligar tu amor eterno de por vida y te lo devuelvo a los 24 horas arrodillado pidiéndote perdón. Mi hijo, eso es falso, eso no pasa, eso no sucede. O que alguien te dice, te voy a hacer ganar la lotería, me dice Sofía, si eso fuera verdad, si yo pudiera ver los números de la lotería para alguien, los vería para mí misma, ya me lo hubiera ganado. Entonces Ajá. es una invitación a que tomen una distancia, a que miren con curiosidad el tema, a que aprendan de la historia de Colombia, a que entiendan cómo al final del libro, y van a ver el cierre del libro que es, digamos, excúsenme si lo digo de manera muy presuntuosa, pero es fabuloso, eh, entrega una moraleja bestial, bestial, de cómo uno como ser humano es absolutamente frágil, es sencillamente una brizna. Ella fue una de las mujeres más poderosas de su época en el Magdalena Medio, que fue donde trabajó y se crió, y hoy está arrepentísima de tantas cosas que hizo y trata de resarcirlas a través de la ayuda que le presta a mucha gente hoy. Pero bueno, Mario, el estar ahí siendo, digamos, como parte de esa historia, porque una cosa es hacer el trabajo de campo, gozárselo del trabajo de campo, y otra es hacer parte del proceso. ¿Cómo hiciste esa depuración de temas para decir, bueno, en esta primera entrega vale la pena que tengamos o que tratemos estos y estos temas? Porque la gente se va a enamorar, se lo aseguro. Yo no soy brujo, pero este tipo de literatura a la gente le gusta. Y cuando se les cuenta las verdades de nuestro país, mucho más. Yo veo muchas series de ahora mostrando temas que yo he trabajado, que yo viví en carne propia. Tú sabes que yo tuve que salir amenazado del país por haber trabajado en la fiscalía, por haber tenido investigaciones supremamente delicadas en este país. Y yo siempre he utilizado una frase, siempre, y no sé si tú me la has escuchado, digo, si hay una justicia divina, si de verdad existe la justicia divina, hay muchos personajes, muchos personajes que tienen que necesariamente que, tú dices, pasarles, la justicia debe obrar, la justicia se debe manifestar, porque no, como lo digo, por ejemplo, la doctora Amelia Pérez tuvo que salir del país después de ser una fiscal especializada, de ser la fiscal de hierro. Nosotros estuvimos en lo del Club El Nogal, estuvimos en lo de Marta Catalina, bueno, casos muy delicados, y tener que, después de toda su carrera y todo, terminar recogiendo fresas en un cultivo en Canadá porque no tenían otro trabajo. Entonces, ojalá la gente supiera todas estas historias,
para que se den cuenta que no todo el mundo es corrupto, que no todo el mundo tiene el corazón podrido. Y si llega a equivocarse, puede reivindicarse y puede cambiar. Esa es realmente, Wilson, la gran moraleja de Confesiones de una bruja. Cuando nos sentamos a pensar en qué episodios o qué capítulos incluíamos en este primer volumen, pensamos exactamente en eso, en cuáles eran los más moralizadores, los que eran los más terribles, los que marcaban episodios de la historia de Colombia, como el advenimiento de los grandes líderes de la marimba en la Sierra Nevada, el nacimiento de los primeros paramilitares, cómo la guerrilla puso de rodillas al país, y cómo acá en Bogotá, en el centro del poder, había muchísimos poderosos resolviendo cosas a través de la brujería. Esos fueron como digamos, como los puntos principales que decidimos que podrían ser no solamente los más atractivos en términos editoriales y comerciales, sino los que representaban más fidedignamente los momentos más significativos de su vida. Entonces, narra todas esas historias, digamos, valga el pleonasmo, todos esos episodios históricos, y narra cosas de famosos y poderosos, pero también un drama interior de una mujer que, por ejemplo, no tuvo niñez porque desde los 8 años aprendió a ser bruja negra. Imagínate, es una niña de 8 años a la edad en la que debería estar jugando con muñecas, está jugando con velones para hacer una maldición. ¿Sí? Imagínate lo que significa eso para una niña y para un adolescente, y luego crecer y sentirse plenamente poderosa. Ella me decía, Mario, yo tenía una frase que decía, Dios en el cielo y Sofía en la tierra. A ese nivel llegó su soberbia, y finalmente la vida le da una lección terrible cuando pierde sus hijos y tiene la entereza personal de decir no más, y no lo hago más, y no lo volvió a hacer, que es finalmente eso. Y yo creo que vale la pena. Hace 40 años no se contaba, 30 años no se contaba nada que tuviera que ver con brujas en este país, desde que el maestro Germán Castro Caicedo nos contó la historia de Amanda Londoño, Ajá. la bruja famosísima de Fredonia, que según el relato de él, frecuentaba al presidente de Turbay Ayala. Y esa fue la primera, digamos, como el primer indicio de algo que es público, y es que los poderosos y los famosos y los criminales siempre acuden a que les resuelvan en el más allá lo que no pueden arreglar en el más acá, ¿no? Exacto, ¿no? Y generalmente piensas de esa manera y lo que hemos estado hablando. Pero bueno, Mario, aquí se sabe que esto como es un en vivo, unos entran, otros salen, otros están 2 minutos, 3 minutos. Este es una rueda giratoria. Contémosle a la gente en dónde se puede adquirir el libro, dónde se lo pueden, o si quieren adquirirlo a domicilio, o si quieren tenerlo en digital. Contémosle todos esos detalles así desmenuzaditos. Muy fácil, Wilson. Quien quiera leer el libro ya lo puede comprar en www.testigodirectoeditorial.com. www.testigodirectoeditorial.com. Cuando entran a la página, pueden escoger si quieren el libro físico o el libro digital. Si es el libro físico, se lo llevan a la puerta de su casa. Si es el libro digital, lo descarga ahí mismito, hace el pago online y ahí mismito descarga el libro. Especialmente para toda tu audiencia que está fuera del país, y que colombianos que seguramente hacen parte de la diáspora de compatriotas en Estados Unidos, en Europa, en diferentes sitios de Asia. Si no, pues deciden comprarlo físico, nada, lo pueden comprar en cualquiera de las librerías, en la Panamericana, en la Lerner, en la Nacional, en el Fondo de Cultura Económica, y por supuesto, cualquier persona que quiera ampliar algún detalle del libro conmigo, aquí estoy. Ya todo el mundo sabe cuáles son mis cuentas en redes sociales, y en el momento que quieran tomarse un café conmigo para charlar y firmarles el libro, ni más faltaba, para eso estamos. Bueno, Mario, después de estas confesiones de una bruja y de empezar a gestar ese segundo tomo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué otro libro quieres enfocarte? ¿Hacia qué tipo de historia quieres mostrarle al país? Porque es que lo que vos decías, a nosotros nos enseñaron, dice Lilia Martínez, yo quiero la firma de mi libro cuando lo compre. Claro, se simple y Pero por llanamente favor, le escribe, Lili, mire, por sí. interno me escribes, nos encontramos, nos tomamos un cafecito, la foto y el libro, ni me ha faltado. Eliana, que está en Madrid, en España, me dice, Chuchu, ¿cómo hago para conseguir el libro desde Colombia? O sea, es lo mismo, ¿cierto? Lo Sí, solicitan y le hacen envíos testigo internacionales. directo editorial. Claro, seguramente si lo pide hasta España va a tener un costo, digamos, un poquito más alto, pero se puede enviar, se podría intentar hacer el envío. De pronto un amigo se lo compra acá y se lo lleve de regreso allá a Madrid, ¿no?
Ese igual regalo se lo lo puedo puede, llevar de Navidad. Usted me pone los tiquetes, yo le llevo el libro de Navidad. por favor, Wilson queda nombrado padrino de ese libro para que vaya. Exacto. Y nada, pues digamos que seguimos trabajando en otros proyectos y como tú eres el hombre de las chivas y tienes el olfato, te lo cuento. Estoy empezando ya a trabajar, estoy en este proceso de preproducción de un libro con uno de los exorcistas católicos más famosos del país. Tú sabes que la iglesia siempre se ha negado, la iglesia católica siempre se ha negado a hablar del tema, Ujú. a dar, digamos, detalles de eso, cómo, cuándo, dónde y por qué se produce. Y uno de ellos está dispuesto a contar su historia, estamos en ese proceso de aterrizar cómo lo podemos hacer. Y otro proyecto que está en el tintero es narrar la historia de uno de los violadores seriales más terribles de la historia de Colombia, conocido como el monstruo del Charquito, un tipo que transcurrió por el Salto del Tequendama, terminó en Barranquilla, allá lo condenan por violar a una niña y termina preso en La Gorgona y se vuela de la cárcel de La Gorgona, llega a Ecuador y mata a una cantidad de mujeres por un tema de sociopatía muy intenso. Estamos trabajando ya en esos proyectos, Wilson, y seguramente pues con el favor de Dios vamos a poder llevarlos a buen término. Seguramente se van a demorar porque como ya lo hemos dicho a lo largo de este vivo, pues eso requiere un trabajo de reportería serio, que sea responsable, que esté a la altura de lo que la gente espera que uno les dé cuando les entrega un libro para que generosamente nos den la mano de leerlo y de seguir adelante. Y la gente siempre está ávida de este tipo de libros, de este tipo de literatura, porque hay que tener muy en cuenta lo importante de nosotros los colombianos es que conozcamos nuestra historia, que sepamos la verdad que hay, independiente de que si usted es de arriba, de abajo, verde, azul, morado, el color que usted quiera, porque estamos en una democracia donde usted puede escoger qué quiere ser y hacia dónde quiere ser, es que conozca la verdad, la verdadera historia de nuestro país, quiénes están detrás de, quiénes son los que verdaderamente manejan esto, y hoy se lo decía yo a alguien, si la gente entendiera que los grandes monopolios económicos les interesa que estemos en guerra todos los santos días, si se entendieran esa situación, la historia cambiaría. Yo viví en carne propia la experiencia de trabajar en una entidad como fue la Fiscalía General de la Nación, cuando no era corrupta, cuando se trabajaba porque se tenía que trabajar con resultados y tener que salir uno de la noche a la mañana del país porque lo está buscando a uno los paramilitares, los narcos, la guerrilla, para ver cuál de los tres lo mataba a uno primero. Entonces es donde uno dice, oye, definitivamente esto hay que contárselo a las nuevas generaciones. Mira, parte de la lección que entrega el libro desde mi perspectiva es cómo tipos tan poderosos y tan peligrosos como narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares finalmente eran, en el fondo, miedosos, Wilson, porque trataban de que Sofía los protegiera, les hiciera sortilegios, hechizos, para que no se les cayeran los cargamentos, para que la policía no les persiguiera, para que el ejército no los acorralara militarmente. En el fondo sabían que le deben algo a la vida y había ese miedo permanente y es cuando tú te preguntas, pero ¿para qué quiero tanto dinero y ser tan poderoso si finalmente no tengo algo que no hay plata con que pagar, lo que es la tranquilidad? Imagínate si yo te contara que al leer el libro te vas a enterar de cómo, por ejemplo, ahí, digamos, hablando de ese mercado de los grandes monopolios económicos, gerentes de bancos y directivos, altos directivos bancarios que tomaban decisiones de miles de millones de pesos sobre negocios trascendentales que podían afectar incluso la macroeconomía del país con base en lo que les dijera Sofía, por ejemplo. Uno Uh -huh, dice, se cuestiona uno en manos de quiénes estamos, de quiénes están en la plática del CDT que yo tengo guardada, ¿no? Por ejemplo. uh -huh. Y en el fondo siempre es esa inconformidad de la gente de tratar de querer saber más allá de lo que le toca o más allá de lo que puede. Por eso es que este tipo de literatura es tan atrayente, es tan atrapante, porque la gente siempre quiere saber algo más, ¿no? Y ayer estaba yo con los chicos de los 40 de la Caja de Pandora, que generosamente también me invitaron, y me preguntaron algo, Wilson, que yo no le había contado a nadie y quiero compartirlo con ustedes ahorita, y es, mi hermano Mario, en ese proceso de escritura, de creación del libro, ¿tuviste algunos episodios paranormales? Pues porque estaba cerca de energías muy bravas con ella. Y la verdad es que sí, por ejemplo, en esa época, cuando yo empecé el proceso de reportería hace 20 años, Wilson, la gente lo sabe, pues no había celulares desarrollados, todavía teníamos grabadora esa de voz que tocaba ponerle cassette, no teníamos, digamos, la posibilidad de las herramientas digitales de un celular hoy.
en varias ocasiones las grabaciones me sonaban en cámara lenta como, ¿sí? La voz de Sofía. Yo le quitaba las pilas a la grabadora, le ponía pilas nuevas y seguía sonando igual. O a veces se me borraban las grabaciones y misteriosamente a los 2 días cuando yo volví a retomar el trabajo ahí estaban. Estaba en el computador, se me borraba, me daban dolor de cabeza, me daba mareo, me enfermaba y yo a veces llamaba a Sofía y le decía, me da miedo, yo sentí muchísimo miedo, créeme. En lo personal, digamos, en lo humano me dio duro, pero yo quería sacar esto al otro lado y Sofía siempre me decía, las energías oscuras, ahora que yo estoy en el mundo blanco, decía Sofía, las energías oscuras siempre están acechando a la gente. Y me decía, ya no juegues con lo que tú no conoces. Y eso es un poco una lección también para muchos de los millennials que sé que están entre tu público, y es el peligro que significan objetos, por ejemplo, como la tabla Ouija. Sofía hablaba con los amigos de sus nietos, tiene unos nietos ya que son millennials, y les decía, miren, ustedes no saben el peligro que es jugar con un aparato de esos, porque abre canales directos hacia energías que tú no conoces. Normalmente la gente relata a ella, utiliza la Ouija supuestamente para hablar con su padre, su madre o un familiar muerto, pero resulta que cuando juegas con la Ouija estás abriendo un canal con una energía que tú no conoces y que no vas a poder manejar. Entonces, en lo personal me costó mucho trabajo y de hecho el libro se demoró también, Wilson, porque en muchas ocasiones Sofía sencillamente se perdió el mapa porque estaba amenazada de muerte por cuenta de toda esa cantidad de personas con las que tuvo alguna relación. Cuando ella dijo ya no más, paro, implanto y aquí no más, muchas de esas personas las amenazaron y yo duré 3 o 4 ocasiones en que no supe de ella en meses enteros y me llamaban después de un celular de minutos para decirme estamos bien, cuando estemos en un sitio estable te llamamos para podernos volver a ver. Digamos que el backstage del libro tiene también muchas aventuras y en lo personal era el reto diario de sentarse a escribir por el miedo de que a uno lo lean y el miedo también de que no lo lean, porque uno dice que tal que yo no lo haga bien. Una cosa es ser reportero de noticias y escribir una nota para televisión y otra cosa es sentarse a hacer un libro de 200 páginas con todo el background y toda la responsabilidad y la rigurosidad que corresponde y que la gente merece, porque esto es para la gente y por la gente. Bueno, Mario, pues se nos fue volando esta charla. Ojalá no sea nuestra primera charla, sino que lleguen muchísimos oportunidades más. Mi admiración y respeto siempre, Mario, siempre te he dicho que admiro tu trabajo. Gracias por lo que me has enseñado, porque de ti he aprendido muchas cosas en el ejercicio periodístico, muchísimo más. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por hacer patria, porque es escribir este tipo de literatura, es hacer patria, es hacer que tomemos conciencia de todo lo que puede presentar, de lo que puede suceder. La invitación es a que compren el libro Confesiones de una bruja en www.testigodirecto.com. Ahí mire la portada. Esta es la portada aquí. Miren la portada. Yo la semana entrante lo adquiriré porque me interesa leerlo, me interesa esto y les contaré también. Ojalá en alguna ocasión podamos reunirnos y hacer un en vivo con Sofía. Cuando ya empieces a trabajar el segundo tomo, que estoy seguro de que así va a ser, lo lograremos hacer. Muchísimas gracias a todos y cada uno. ¿Y con qué mensaje quieres terminar este en vivo? Nada, un agradecimiento infinito a la gente que generosamente dedica parte de su tiempo en el trancón para acompañarte a ti y a mí. Los queremos mucho. La razón de ser de nosotros, tanto de Wilson como entrevistador y reportero como la mía ahora en esta nueva faceta de escritores, que nos debemos a ustedes y trabajamos para ustedes. La invitación, por supuesto, a que lean el libro, lo lean con ojos críticos, tomen distancia. Si quieren charlar conmigo, ya tienen mis redes sociales y ahí podemos charlar y debatir y en el momento que quieran hacemos un video con ayuda tuya, Wilson, o hacemos algún tipo de espacio digital y que, como decías tú, acá hay narrada una gran parte de la historia de Colombia del siglo XXI y una cantidad de cosas que retan los sentidos y sobre las cuales hay que tener cuidado. Hay que tomar distancia y leerlo con mucho cuidado, pero también con mucha curiosidad y gozárselo. Viene un festivo que además va a estar seguramente pasado por agua y qué rico uno tomarse un buen chocolate con queso debajo de las cobijas, bien acompañado y leyendo un libro que yo creo que les va a sumar muchísimo. Un abrazo grandísimo, Wilson, mi cariño, mi admiración, mi respeto, como ha sido desde hace 20, 25 años que nos conocemos. Y de mi parte también valga el espacio para darte también gracias por una amistad que ha sido incondicional, ha sido sincera siempre. Bueno, mi Mario, Dios lo bendiga. Ya saben, si quieren disfrutar de un buen fin de semana, vayan a las librerías, cómprenlo en www.testigodirecto.com. Confesiones de una bruja.
Testigo directo editorial.com. Y además, no se les olvide, me está preguntando el Instagram, es Marito Villalobos. Arroba Marito Villalobos. Arroba Marito Villalobos, ahí estoy. Bueno, Dios les bendiga, feliz tarde. Un abrazo para todos. todos. Gracias por su generosidad. Chao. Chao.